¿Qué tal? Hecho en Oaxaca se complace en recibir el día de hoy a una persona maravillosa, un gran ser humano y un excelente profesional. Estamos con el maestro Pedro Rodrigo Soto Jiménez. Él es ingeniero mecánico, fue formado en el Instituto Tecnológico del Estado de Oaxaca. Es maestro en ciencias con una especialidad en ingeniería mecánica y diseño mecánico por el Instituto Politécnico Nacional. Ha tenido diversos talleres como de asertividad, de actividad de producción de ambientes escolares, dirección de tesis, eficacia de personal e interpersonal, de liderazgo y de liderazgo cuántico también. Ha llevado a cabo distintos cursos en el área de recursos humanos, de metodología de la investigación, de planeación docente, de formación y desarrollo docente, de mecánica aplicada a la evaluación, entre muchos otros. Actualmente y desde el 2006 a la fecha, él es el coordinador general académico de la Universidad Nacionalista México, una universidad de gran renombre y bastante conocida en esta ciudad de Oaxaca por su calidad educativa. Él es coordinador en las áreas de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. Ha tenido también o está desarrollando como evaluador y como supervisor de talleres. Es catedrático de nivel superior y posgrado de la misma Universidad Nacionalista México y ha impartido distintas conferencias, no solo en su alma de trabajo en la Universidad Nacionalista México, sino también en el CECIT, en el CIDIR y en muchas otras instituciones donde el desarrollo de su profesión, su experiencia y su capacidad lo han llevado a desenvolverse en estos ámbitos. El día de hoy platicamos con él respecto de un tema bastante importante en este momento y que se intitula La mediación de conflictos como una habilidad directiva. Maestro Pedro, bienvenido. Maestra, qué gusto saludarla. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, me resulta muy placentero poder saludarla. Gracias. Y bueno, y efectivamente que me dé esta oportunidad de platicar de esta temática que, pues en la que ya me vengo desarrollando desde hace algún tiempo. Afortunadamente he podido irla cultivando precisamente por las diferentes actividades en las que me he desempeñado. Curiosamente, esta cuestión del manejo de conflictos, creo que la mayoría de las personas tenemos esa visión de tratar de evitar meternos en problemas, ¿no? Meternos en conflictos, meternos en situaciones que pueden resultar complejas. Pero pues bueno, efectivamente por las actividades que he realizado, hace un momento mencionaba dentro de mi experiencia profesional, esta experiencia que tuve, esta vivencia que tuve como supervisor de talleres, que en la Ciudad de México me permitió pues de alguna manera adentrarme a esta actividad de atender precisamente situaciones de conflicto, situaciones en las cuales las personas pues se sienten afectadas en sus intereses y que pues bueno, derivado de ello, pues necesitan una solución a lo que ellos consideran que es una afectación a sus intereses. Y bueno, ya en el ámbito educativo precisamente, pues hace aproximadamente 16 años me incorporé al ámbito de la educación. Y pues afortunadamente poco tiempo después en esta universidad que me abrió las puertas y que me dio la oportunidad de integrarme al equipo directivo en la coordinación académica, pues nuevamente parte de las funciones que he realizado en todo este tiempo ha sido el atender precisamente los conflictos que llegan a surgir entre docentes, estudiantes o incluso otras instancias que pueden ser otras organizaciones. Que eso inclusive no permite limar e ir caminando de una manera más tersa en todos los ámbitos, Entonces eso requiere habilidades muy específicas que ha usted desarrollado perfectamente bien y que permiten inclusive un mejor ambiente escolar, ¿no? Pues, ¿qué nos diría para definirnos o conceptualizar la palabra conflicto, maestro, para que iniciemos en el tema? Claro que sí. Bueno, de entrada debemos tener muy claro que conflicto, de entrada es una diferencia. Puede ser entre personas, puede ser entre
organizaciones, puede ser entre una persona y una organización, puede ser entre grupos, puede ser de diferentes índoles, pero efectivamente se caracteriza por esta diferencia que puede ser en los intereses, en las necesidades, en los valores, en las ideas que puede llegar a tener alguno de estos entes. Ajá. Incluso, si nos vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua, bueno, pues ahí nos expone que incluso puede llegar a ser entre naciones, por ejemplo, un conflicto armado. Sí. O dependiendo el ámbito en el que se desarrolle, pues bueno, hay conflictos laborales, hay conflictos sociales, hay conflictos financieros. Bueno, sin embargo, hay un sociólogo que establece de manera, me gusta mucho la definición que da este sociólogo, y hace referencia precisamente a esta cuestión de las diferencias que existen entre las personas, porque hace el planteamiento en el cual no es solamente la cuestión de la diferencia de sus intereses o esta situación derivada de diferentes posturas, sino que también mete esta parte emocional, esta parte de los sentimientos, esta parte que también en su momento, normalmente cuando hablamos de conflictos, viene de trasfondo, porque realmente lo que hace que un conflicto trascienda de simplemente una diferencia es cómo se van generando, cómo se siente la persona ante la solución o la falta de la misma del conflicto. Por eso señalaba yo que es una habilidad bastante especial, porque hay que tener una gran capacidad, inclusive como coach, ¿no? Y para tener ese feedback con las personas y poder estar retroalimentando y estar palpando realmente cuál es el punto o cuáles son las vértices sobre las cuales tú vas a asentar o encaminar todo eso. Y fíjese que yo he escuchado un término, y no sé, quizás usted me amplíe un poquito de esto, el término conflictología. ¿Qué es la conflictología? Yo no lo había escuchado, le diré, a raíz de esto. Sí, fíjese, maestra, precisamente eso que menciona usted es muy cierto. Platicando del mismo tema con una colega en la universidad, la maestra Marta, ella me hacía el comentario de que estas habilidades no se enseñan en la escuela y que dependen más de una habilidad personal que pueda llegar a tener una persona para poder afrontarlo. Sin embargo, desde principios de este siglo, año 2003 aproximadamente, en España, de la mano de varios investigadores, psicólogos, sociólogos, precisamente quieren cambiar este paradigma que acabamos de mencionar, el hecho de que no se enseña en la escuela. Pero evidentemente para que entre en la currícula, pues se requiere que exista como una disciplina, una disciplina que nos enseña a resolver conflictos. Durante mucho tiempo en el libro hay un sinnúmero de textos de autores que hablan acerca de técnicas, de estrategias de mediación para resolver conflictos, orientados, de quiénes son los que intervienen en este proceso. Bueno, en ese sentido, esta corriente que buscan con la conflictología generar una nueva disciplina, una nueva ciencia práctica, que vaya destinada efectivamente a que las personas aprendan a realizar la resolución de conflictos. Lo interesante es que lo ven desde una perspectiva en la cual se puede aprender del conflicto. Claro. Y el conflicto, pues bueno, se debe de resolver por la vía pacífica, atendiendo a dos situaciones: la capacidad de autogestión, es decir, que nosotros mismos evitemos entrar en conflicto con técnicas psicológicas, de conocimiento, de autoconocimiento y control. Exactamente. Y la otra, pues metiendo a un tercero conciliador. En ese sentido, pues viene lo que es la mediación, que sería la función de ese tercero, el efectivamente hacer que las personas que están en conflicto y que por medio de esa autorregulación no han logrado resolverlo, puedan llegar a un consenso. Eso implica entonces que en esa conflictología lo que se utiliza en este caso es un mediador, es la mediación como tal.
Pues efectivamente es uno de los dos recursos. Y efectivamente... No la conciliación, no, maestro, sino la mediación. La mediación. Sí. A ver, es diferente en el sentido, el conciliar al mediar. Me parece muy perfecto hacer la distinción. Sí, aquí. Claro, sí. Porque evidentemente, evidentemente para poder generar esta mediación, sí. De entrada, se tiene que tener muy claramente definido primero, ¿cuál es el objeto que está generando el conflicto? Uh-huh. ¿Cuáles son, en su momento, los intereses, las necesidades que se encuentran en juego, los valores que se encuentran en juego? Y evidentemente, en ese sentido, no se trata de que, al final de cuentas, la persona o los miembros de esto obtengan lo que ellos quieren. Así es. No. Se busca que efectivamente, por medio de esta mediación, las personas involucradas logren esa gestión de hasta qué punto lo que están pidiendo, lo que se está solicitando, lo que se requiere, efectivamente es fundamental para atender a sus propias necesidades. Normalmente la persona que está en conflicto, hay dos factores que entran en juego de manera muy general. Sí. La parte asertiva de la persona, es decir, el qué tanto necesito yo atender a mi necesidad, y la parte que tiene que ver más con el conciliar, con el llegar a un acuerdo, con el atender a los intereses del otro. Pongo un ejemplo. Ahorita en esta situación en la que estamos, una problemática que ha surgido de manera generalizada está la pérdida de ingresos por parte de muchas personas. Así es. Pero eso no implica que las personas dejen de tener necesidades. Cuando el prestador de servicios o la persona que vende un producto se encuentra en la situación que los costos de dichos productos se incrementan y que en consecuencia él tiene que incrementarlos para poder por lo menos recuperar la inversión que realizó en la adquisición de dicho bien o de dicho servicio, puede entrar en conflicto con la persona que adquiere dichos bienes. ¿Por qué? Porque sus recursos disminuyeron, porque él está con la idea de que esto tiene un cierto costo. Y bueno, en ese punto, la función del mediador está más enfocada a la concientización, a que efectivamente ambas partes lleguen a algún acuerdo, pero no, repito, en beneficio. De beneficio. No necesariamente implica un ganar-ganar. Sí. No necesariamente, digo, hay veces que alguien tiene que ceder. Pero la parte interesante es que la persona que cede, y esa es la parte, digamos que la parte fina de este proceso, es que no se sienta... Queda satisfecha. Exactamente, que no se sienta agredida, que no se sienta violentada. Así es. Sino que efectivamente quede satisfecha. Maestro, ¿y qué papel juega la dirección en la resolución de conflictos aquí entre sus partícipes, podríamos decir ahí? De entrada, en cualquier organización... ¿Y qué se requiere para ello? Claro que sí. En cualquier organización, el papel del directivo, del administrador, pues es trascendental en el sentido de que está en manos de esa persona el atender que los objetivos y la función de la organización pues se cumplan, claro, se lleven a cabo. Claro. Pero esto tiene como consecuencia que va a estar trabajando con personas. Digo, dentro de la misma organización, los diferentes componentes de la organización, el cliente hacia el cual está haciendo su esfuerzo, los proveedores que a su vez le dan los bienes o los recursos con los cuales va a trabajar, e incluso dentro de la misma organización, los diferentes planos de jerarquías en las cuales que constituyen la organización. Entonces, en algún momento
y atendiendo a sus propias funciones de dicho directivo, va a tener que afrontar conflictos. ¿Por qué? Simplemente, de manera cotidiana, las operaciones que se realizan dentro de la institución, al haber diferentes personas y cada persona tener su propio sistema de valores, su propio ideario, sus propias vivencias, su propia forma de vida, van a llevar una visión particular de cómo hacer las cosas. Y si la consecución de los objetivos, de las necesidades, de los bienes que desea la persona, se ven afectados a su parecer, así es, por otra persona, se va a generar el conflicto. Se va a generar un conflicto. Ahora, en ese sentido, el directivo, ya sea el administrador, ya sea el director, ya sea el coordinador, ya sea la persona que esté en ese momento a cargo de esa parte de la operación de la organización, se va a ver en la necesidad de realizar esa mediación para atender la resolución del conflicto. Es ahí donde viene la importancia de esta formación de la que hablábamos inicialmente con la conflictología. Sí. Digo, como directivo… ¿Ahí es una necesidad? Efectivamente. De hecho, como parte fundamental del concepto de la conflictología está en que la forma por la cual se debe de atender en un primer momento los conflictos es vía la educación. E incluso, en su momento, ya que se presentó el conflicto, el directivo debe ser además capaz de extraer el aprendizaje de dicho conflicto. Y si bien es cierto que, pues, me dice usted, ¿no? Por nivel de jerarquías, de formas de pensar, contenido de valores personales, bueno, deseables o no deseables, los conflictos están inmersos en una organización, necesariamente. Y entonces, aquella persona, aquel mediador, por ejemplo, usted en este caso, ¿qué toma en cuenta para una resolución de conflicto? Correcto. De entrada, eso es fundamental, que la persona que atiende a un conflicto y que va a fungir como mediador, lo primero es que esta persona debe de estar bien consigo misma, debe de haber una tranquilidad. Hay una obra bien interesante de Daniel Goleman, que es precisamente de inteligencia emocional. De inteligencia emocional, ¿no? Ok, bueno. Daniel Goleman platica de manera muy clara en dicha obra cómo efectivamente las personas deben de adquirir dominio sobre sus propias emociones. Así es, autorregularse incluso. Efectivamente. ¿No? E incluso, una vez logrado esa meta, la siguiente vendría a ser el de desarrollar habilidades sociales. Sí, así es. Entre las cuales la más importante que él menciona está en esta habilidad precisamente para percibir lo que siente la otra persona y ser capaz de influir en esa persona para cambiar dicha emoción. ¿Cómo se logra esto? Lo primero es desarrollar la capacidad de la empatía, el ponerse en los zapatos del otro. Eso es fundamental. Si partimos de una visión egocentrista en la cual solamente mi perspectiva de la realidad, lo que yo considero, lo que yo juzgo, es lo correcto, ya estuvo que no llegamos a ningún lado. Así es. Porque de entrada esa es la razón del conflicto. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, esa sería la primera habilidad que el directivo tiene que cultivar y desarrollar. En ese sentido, la parte interesante, la parte bonita, es que dicha habilidad se puede desarrollar. Efectivamente, partimos del supuesto de que una persona carismática, una persona que tiene esa capacidad para influir en las demás personas, nace con esa habilidad y no se puede desarrollar. Sí. Evidentemente, implica como parte de este proceso el desarrollo profesional, el desarrollo humano de la persona y querer hacerlo. Por supuesto, su conocimiento, su educación, muchas cosas creo que van confluyendo ahí, ¿no?, para hacerlo. Y en este espacio de mediación, yo le preguntaría, usted me dice hay que
inclusive tratar de tener empatía por el otro. Y tiene razón, porque creo que mucho de eso falta a la sociedad, razón por la cual tantos conflictos están surgiendo, ¿no? Porque usted mismo nos acaba de señalar muy acertadamente, si no se llega con el ánimo de solucionarlo, sino simple y sencillamente de que no hay más que lo que yo estoy planteando, pues ahí ya empezamos de alguna manera mal. Pero para el mediador siempre tiene la razón el que está enfrente, siempre tiene la razón el cliente, diríamos, el otro, siempre la tiene. Fíjense que en ese sentido, esta es una máxima que se tiene en lo que es la actitud de servicio. Sin embargo, aquí hay algo bien importante a tomar en cuenta. Más que tener la razón el cliente, lo que se debe de buscar es que efectivamente se sienta satisfecho con la atención dada. No es tanto que se le diga que sí a todo o que se le dé todo. Vaya, esa es una forma de atender el conflicto. Ah, bueno, quiere esto, si con esto ya se va a estar quieto, órale, dáselo. Siempre y cuando haciendo efectivamente una valoración costo-beneficio, ¿sí? Por eso le comentaba yo, no necesariamente siempre va a ser la estrategia de ganar-ganar. Va a haber ocasiones en las cuales pues sea necesario perder-ganar para que efectivamente, sacando ese costo-beneficio, ok. Eso lo escuché de algún abogado, esta expresión en alguna ocasión. Dicen que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Bueno, hay veces que efectivamente es cierto. Pero esto implica algo bien importante. La mayoría de los conflictos, digo, es realmente abrumadora el porcentaje de conflictos que surgen por problemas de comunicación, malentendidos. No solamente es el lenguaje oral, sino el lenguaje corporal, todo esto que implica la parte no verbal, la gesticulación, el tono de voz. Dicen, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Bueno, en ese sentido, el mediador debe de tener esa habilidad. Esta es la parte como que fundamental para poder llegar a una ya que empatizamos, ya que identificamos qué es lo que necesita el cliente, ya que tenemos bien preciso todo esto, ahora, ¿cómo comunicarnos con él? Debe haber una comunicación activa, es decir, retroalimentarla conforme va reaccionando nuestro interlocutor. Así es. Si yo veo que lo que estoy diciendo, en lugar de tranquilizarlo, lo está enardeciendo, cambia tu estrategia y cámbialo de inmediato. Y ve viendo. Evidentemente, todos los conflictos, desde el punto de vista organizacional, son una oportunidad de crecimiento y de mejora. Esta persona con la que estoy trabajando, con la que estoy mediando, ya sea que yo represente, por ejemplo, a la organización, porque al final de cuentas como organización requiere un rostro, no es un ente que pues, está formado por personas, pero requiere de alguien que en su momento lo represente. Evidentemente, quien lo representa también debe de tener una posición de poder impersonal, es decir, no soy yo quien te estoy dando la solución, o no es conmigo el conflicto, pero yo soy quien te voy a ayudar a resolver el problema que tienes y en consecuencia pues te conviene que estar bien con lo que yo te voy a comentar. Y partiendo de ello se va derivando todo lo que es esta comunicación activa. En ese punto, quien está en el conflicto puede o no recibir lo que esperaba, puede o no resolver la situación de manera favorable para él, pero lo que es esencial es que al final de cuentas sienta que sí fue atendido, sienta que sí hubo esa atención. Sí. Hay una expresión que en estos años que hemos estado ahí en la universidad, en más de una ocasión me lo ha dicho algún estudiante, cuando al intentar atender a su necesidad, al final de cuentas la respuesta es un no. Y el comentario con el que se han ido satisfechos ha sido el siguiente: le agradezco porque por lo menos lo intentó. Así es. Al menos me escuchó, y no solamente eso, sino que quizás no encontré lo que yo buscaba, pero me voy satisfecho de que no fui ignorado.
Exacto. Sí, de alguna manera. Pues qué importante, y creo que quiero comentar yo a ustedes que no se dice cualquier cosa todos los años que ha tenido el maestro y continúa a cargo con una gran labor dentro de la Universidad Nacionalista México, sino que efectivamente tiene una gran capacidad como mediador, una gran posibilidad de seguir siempre desarrollándose en esto, y yo le pediría con esa camiseta de mediador, ¿qué sería el comentario final, la recomendación final que usted daría como un mediador académico hacia las personas que en este momento nos escuchan? Claro que sí, claro que sí. Bueno, de entrada, creo que lo peor que podemos hacer cuando hay alguna situación que nos puede derivar en un conflicto es ignorarla. Realmente, hace un momento lo mencionábamos, tampoco se trata de ir provocando conflictos por la vida. Pues sí. Pero lo que sí es una realidad es que el atender con la debida oportunidad, el afrontar las situaciones que incluso tienen el potencial de convertirse en conflictos en un momento dado, aun cuando las personas involucradas no han descubierto que va a surgir el conflicto, pero que en su momento nosotros, a lo mejor en un panorama más con esa amplio, experiencia lo estamos observando. Y esto va no solamente para la vida laboral, sino incluso nuestra vida personal. Sería, uno, que tratemos efectivamente de atenderlos de la manera más inmediata. ¿Antes que detonen? Antes de que detonen. Y que si llega a detonar, efectivamente lo tomemos con la actitud de la oportunidad de mejorar, de crecer, de desarrollarnos, de identificar aquellos aspectos en los cuales podemos ser mejorables. Antes que tomarlo, como se dice coloquialmente, personal. Sí. Realmente recordemos que un conflicto, antes que nada, no es algo personal. A lo mejor para nuestra contraparte sí lo está tomando de manera personal, pero eso no implica que nosotros lo hagamos. Y el cultivar estas habilidades, esta inteligencia emocional de la que hablábamos hace un momento, nos va a servir no solamente para resolver conflictos, sino hasta en la postura que tenemos para ver la vida y percibirla pues de una manera más amable, de una manera más gentil. En esta misma obra, al final de cuentas, a la conclusión a la que se llega es que la felicidad es una decisión personal. Entonces, pues bueno, podemos desarrollar esta habilidad y llevarla también a nuestra vida personal y decidir ser felices. Pues bien, ahí tenemos ya pues el corolario con el cual ha cerrado el maestro el día de hoy nuestro programa. Y como bien lo señala, no se trata de ir buscando conflictos, sin embargo, si los tenemos, pues antes de que detonen, tratar de resolverlos y tratar de ser un poco empáticos, amigos. Yo agradezco muchísimo la visita del maestro Pedro. Espero que en una ocasión más nos comparta de su gran experiencia, de la forma en la cual él trabaja y ha seguido desarrollando estas habilidades que, como bien lo señala, no solo son útiles en el ámbito laboral, sino en nuestra vida diaria. Hecho en Oaxaca agradece a ustedes el haber compartido el día de hoy un espacio más con nosotros. Hasta luego.